Estamos haciendo una presentación del proyecto. No sé si ustedes conocen el proyecto Ventejuy, que nació siendo un proyecto para lanzar un largometraje basado en la historia de este personaje indígena, ¿no? De la historia canaria, muy reseñable, y que contaría la historia de su vida. Para empezar a un poco promover el proyecto, porque partíamos de la nada, sin ningún tipo de ayuda ni subvención pues pública, ¿no? Y con muy poquitas ayudas privadas, pues decidimos rodar lo que al principio llamamos un teaser. Un teaser es una pieza audiovisual que sirve para vender un producto, ¿no? En este caso, pues nosotros empezamos a rodar y llegamos... Normalmente los teasers no duran más de 3 minutos, nosotros hicimos 30. Nos pasamos bastante, ¿no? Entonces vimos que todo eso funcionaba como un corto y le dimos formato de cortometraje, que yo creo fue lo más sensato, ¿no? Y ahora le hemos bautizado como Uncity, aunque al principio llamamos el teaser de Ventejuy. Y es que en realidad el teaser ese no serviría como parte del largometraje, ¿no? Sino es una obra aparte que además pues tiene otro ritmo, otra estética, y la película va a ser bastante diferente. Además, este es un proyecto que estuvo a punto de no ser, porque el día antes de rodar vimos que no teníamos un duro y se cayeron todas las ayudas que nos prometieron, y con mi compañero y yo, que éramos los dos locos que estábamos sacándola adelante, prácticamente decidimos dejarlo. Teníamos a más de 100 profesionales dispuestos, teníamos todos los equipos, teníamos todo. Y al final dijimos, mira, vamos a rodar y que sea lo que Alcorán quiera, ¿no? Entonces tiramos hacia adelante y la verdad que esos 5 días fueron mágicos, en lo alto de una montaña, cerca de aquí en Santa Lucía, a más de 650 metros, una montaña que subíamos y bajamos cada día, cargando todo el equipo, pues, las cámaras, el equipo de sonido, la comida. Era espectacular ver cómo se bajaba un caldero lleno de garbanzos, ¿no? Espectacular y absurdo, porque a nadie se le ocurriría subir un caldero lleno de garbanzos de arriba, pero bueno, es lo que había. Bueno, y como les iba contando, les voy a explicar muy brevemente en qué consiste en realidad todo el proyecto Ventejuy. Como les decía, una de las partes es rodar un largometraje basado en la vida de Ventejuy y obviamente pues tratar toda la última etapa de la conquista de Gran Canaria. Y por otro lado tenemos otros 2 proyectos, uno es Uncity, que es el que vamos a ver esta noche, como les digo, un corto, rodado ya no con bajo presupuesto, sino prácticamente sin él, con muchas colaboraciones, eso sí, con más de 60 profesionales, pues más de 100 si juntamos todos los extras también, que hay varios de esos extras aquí presentes. Está también la representación de la Federación del Salto del Pastor, que nos ayudó muchísimo, que de hecho uno de los actores que sale al principio lo conocí saltando, ¿no? Que cuando nos invitaron para ver qué saltadores participaban en la cinta. Y pues eso, con la suma de muchas voluntades que querían que el proyecto saliese adelante, porque consideraban que ya era hora de intentar hacer algo, demostrar parte de nuestra historia, ¿no? En el mundo audiovisual, que después de tantos años y tantas historias nunca se había tratado con seriedad. Y por otra parte tenemos el proyecto Drago, que yo creo que es muy interesante porque consiste en acercar a través del cine, porque obviamente lo que vamos a ver ahora es cine, ¿no? No es un documental, y eso siempre lo advierto. Es una aproximación artística y con recreación pues artística, ¿no? Pues no es un documental 100%. Yo creo que sí es fiel, pero sí que teníamos que hacer, además en la historia canaria hay muchas lagunas, ¿no? Y que nosotros tenemos que cubrir pues con nuestra inventiva, pues lo intentamos hacer sobre todo con el máximo respeto. Y el compañero, si quiere, ya está esto. Ya está esto listo. Entonces, a través del proyecto Drago lo que pretendemos es acercar a Uncity. Ya hemos tenido experiencia en varios institutos. Es muy curioso, ¿no? Presentarles una historia que además a los canarios siempre se nos ha, no voy a decir ocultado, pero sí no se ha mostrado con la claridad que en otros lugares se muestra la historia de esas tierras, ¿no? Pues sí que es bastante curioso que los canarios no sepamos, por ejemplo, quiénes son realmente Fernando Martén, Ventejuy, y era bastante desolador a veces estar delante de 500 jóvenes y preguntarles quién era Fernando Martén y que me respondieran, es una calle, ¿no? Sí es verdad que es una calle, o Ventejuy es una ortopedia, ¿no? Sí es verdad, pero ¿qué hay detrás de esos nombres, ¿no? ¿Qué secreto ocultan esos nombres? Y de hecho eso fue lo que a mí me hizo
interesarme por la historia de nuestra tierra e intentar descubrir qué historias habían pasado aquí, a través del cine, ¿no? Además, que es algo que llama poderosamente la atención, yo creo que de la masa, ¿no? De la gente en general. Bien, pues ya está listo. Nada, decirles que es un trabajo humilde, una pequeña aportación, una primera aproximación audiovisual al mundo indígena de Gran Canaria. Creo que se había hecho anteriormente una película que se llama La Isla del Infierno, que bueno, fue bastante fallida, en Tenerife, otro corto que se llama La Baja del Secreto en La Gomera, y alguno más, pero de Gran Canaria, creo, según mis datos, y según me han dicho, esta es la primera aproximación seria, o bueno, medianamente seria. Vamos a apagar las luces. Muchísimas opiniones, hay muchísimas teorías y hay mucha belicosidad entre la gente que estudia la historia canaria. Este guión fue estudiado por profesores de la Universidad de España de Gran Canaria, entre ellos Chay Velasco, que además es director de patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, y lo único que hizo cambiar fue que llamamos cabañas en vez de casa a las construcciones de piedra. Con respecto, por ejemplo, a la dinastía de los Semidán, es complicadísimo saberlo. O sea, lo que el profesor Lobo postuló, pues al fin y al cabo son sus opiniones y seguramente muy fundamentadas, yo las conozco bien, pero es muy pretencioso decir que todo lo que ha salido aquí está equivocado y que eso tiene razón, ¿no? Porque ya en Canarias somos belicosos de por sí, pero en la historia me he encontrado mucha animadversión cuando, por ejemplo, el tema de los tatuajes. Hay gente que decía que se tatuaban, otros que no, y es que no queda claro porque hay crónicas muy contradictorias, nadie estuvo allí, por desgracia, quedan muchas lagunas. Hay crónicas que citan a Guayarmina como la prima de Fernando Barteme y la prima de Ventejuy. De hecho, Honrubia creo que es que lanza también una teoría en ese sentido, que fue la que nosotros aceptamos, también en concordancia con la opinión del profesor Velasco. También con el estudioso Ignacio Reyes, que es un lingüista que cada vez está teniendo más presencia en el medio académico, que fue el que reconstruyó, obviamente, porque el lenguaje indígena obviamente se perdió, pero sus estudios cada día son más dados, como digo, y yo creo que se está convirtiendo en un referente en el tema, porque prácticamente es el único, bajo mi punto de vista, lingüista serio. Y bueno, como decía antes, nosotros reconstruimos, pero sí que tuvimos muy en cuenta también la opinión de como por ejemplo Carmen Rodríguez, que es la conservadora de la Agua Pintada, que nos asesoró con la vestimenta, nos asesoró con el tema de las decoraciones y demás. Y bueno, lo dicho, pues si eran primos, hermanos, pues eso ya eran decisiones nuestras, porque a mí, sinceramente, y con el corazón lo digo, me parece muy pretencioso pues decir esta teoría es cierta, ¿no? Porque es absolutamente imposible, y les invito a que ustedes mismos lean las crónicas de lo contradictorias que son. Hay gente que dice que Tasarte era Ventejuy, que fue la opción que nosotros, además muy bien explicada por Ignacio Reyes, nosotros la aceptamos, ¿no? Que en el mundo de Amasic se producen esos cambios de nombre según pues como los indios, ¿no? Por ejemplo, que tenían momentos importantes de sus vidas, o a lo mejor una característica especial del individuo, pues se le cambiaba el nombre, ¿no? Esto pasa en el mundo Amasic y probablemente pasó aquí, y de hecho en algunas crónicas los sucesos de Ventejuy se les nombra como Tasarte. Pues nosotros decidimos hacerlo así. Luego hay gente que no, que dice que Tasarte era otra persona y Ventejuy era otra, y luego Tasartico, o sea, muy confuso. Nosotros, por ejemplo, pensamos que Tasartico es el nombre con el cual, porque la terminación ico es como en aquella época en Castilla se utilizaba el diminutivo, ¿no? Pues Tasarte, Tasartico, y era la forma en la que los castellanos tenían de burlarse de Ventejuy. De hecho, una de las crónicas que para mí son más fieles le tratan como un reyesuelo, dicen, ¿no? Dice, aquel que pretendía toda la isla fuera suya. Y por ejemplo, las crónicas dicen, en esa crónica dice que él se fue condenando y maldiciendo y enfadadísimo, ¿no? Y que Fernando Barteme lloraba. Pero claro, tenemos que leer esas crónicas a la luz de lo que son, crónicas castellanas, ¿no? Partidistas, y que Fernando Barteme era el bueno y lloraba por la tristeza y Ventejuy se fue enfadadísimo, ¿no? Sin embargo, en otras etapas de la historia de Ventejuy, pues él, por ejemplo, en la batalla del Ventaiga, él ofrece a Fernando Barteme regresar, ¿no? En un pasaje también de las crónicas. Y Falla le dice, salte Guayadre, no sé, una de estas piedras te alcance, ¿no? Porque Fernando Barteme defiende a Pero de Vera y se lleva, porque acaban de vencer al regimiento, a la élite de ballesteros vizcaínos, ¿no? Como digo, yo tampoco creo que tenga la razón absoluta, simplemente
pues consulté con la gente que creía que tenía que consultar, gente muy formada, y pues decidimos tomar partido porque era así. Sabíamos que nos iban a criticar, sabía que iban a haber opiniones, sabía que iba a haber gente que equivocadísimo, esto está fatal, como así ha sido, pero la verdad que menos lo que pensábamos también. Yo creo que al final, amigos, lo que tienen que quedarse es con el espíritu de la historia, ¿no? Que es lo que importa. Y al final los grandes hechos, pues que él saltó, que intentó defender hasta el final una forma de ver el mundo, que no era ese reyesuelo malvado que decían los castellanos tampoco era un líder idealizado como algunos quieren hacerlo, sino un ser humano con unas contradicciones brutales en un momento único de la historia canaria, una encrucijada como nunca antes hubo y nunca más habrá, esperemos, porque imagínense lo que es cambiar todo de repente, la forma de vestir, la forma de hablar, sus creencias, todo lo que él define como seres humanos, cambiarlo, ¿no?